3856 llegó a modificar, o sea, es un decreto modificatorio al 3549 y al RPCA en su artículo 17. Eso es lo que hizo el 3856. Y donde en esa modificación, un aspecto entre los que se modificó fue el formulario de nivel de categorización ambiental. Se los voy a poner en contexto en qué partes modificó el 3856. Es decir, que el formulario del 3549, que es similar, pero tiene otros puntos que ya no va, ya no se aplica. Bien, en ese contexto, el formulario requiere datos del representante legal. Información como el nombre y apellido del representante legal, el tipo de documento, que está basado en si es un carnet, de pronto es un extranjero, o de pronto es otro tipo de documento, y expedido en qué lugar, en qué departamento, por decir. Y otro aspecto que pide este formulario es el domicilio legal del representante, con la finalidad de que se pueda hacer las notificaciones que correspondan. O sea, desde un punto de vista de proceso, cuando sí amerita, cuando apertura un proceso el área legal, es muy importante este dato. El número de teléfono fijo, el número de celular y el correo electrónico. Este acápite, como ustedes saben, por lo menos en esta parte del país, es en el único departamento que se tramita de manera digital las licencias ambientales, hasta donde yo conozca. Evidentemente hay otros departamentos que están implementando, el mismo Ministerio de Medio Ambiente está en ese propósito, pero que yo sepa, no está aún debe estar en proceso. Entonces, ¿por qué es importante el correo electrónico? Porque es el medio por donde se le va a notificar a través del sistema al representante legal. Por eso es importante. El hecho de que este dato tenga un error, comúnmente, como dicen, de dedo, eso va a hacer de que se notifique a otro lado, a otro correo. Y les comento que es un tema muy recurrente. Es un error muy recurrente que se equivocan y empiezan a hacer una serie de diligencias, de representaciones. Primero dice que no le ha llegado el correo, se verifica la base de datos, porque ¿saben quién registra su dato? Registra el consultor, o sea, el consultor con sus propios dedos, o sea, con su propia mano, autoría, envía su correo. Tanto para el sistema, en este caso digital denominado Jorori, como cuando se trata de hacer el trámite, porque no se olviden que para que ustedes se habiliten al sistema, a este sistema Jororis que se denomina, deben presentar desde un punto de vista de requisito, su fotocopia de renca, una fotocopia de su renca, su número de celular, su correo y fotocopia de carnet. Son 4 requisitos, muy simples. Y por cierto que es un registro gratuito, ¿no? No se cobra y no creo que se cobre, por lo menos. Y luego requiere testimonio público que avala al representante legal, o sea, el testimonio que diga que sí, evidentemente es el representante legal
de la empresa, en caso sea una empresa. El punto 2 del formulario de nivel de categorización requiere información del consultor ambiental, el nombre y apellido, el tipo de documento expedido en su domicilio legal por un tema de información, porque nunca se les va. Bueno, se le apertura proceso al consultor, pero eso se remite al Ministerio de Medio Ambiente. No es proceso, en realidad es una nota, es un oficio que se eleva al Ministerio de Medio Ambiente con la finalidad de que en el marco del RENCA pueda tomar acciones del ministerio. Esas acciones muchas veces pasan por la suspensión de su RENCA, especialmente los problemas recurrentes es la falsedad de la información o la falsedad de datos. Como les decía anteriormente, si bien es cierto que se requiere información básica en el formulario de nivel de categorización ambiental, pero asimismo contrae responsabilidad. Es como cuando dicen los abogados, o sea, la normativa actual, si bien es cierto que de alguna manera se han llegado a precategorizar algunas actividades, obras o proyectos de acuerdo al listado del anexo A, trae mucha responsabilidad. Sabe que las normas hasta ofrece cárcel de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que si hay un, por decirles, de por medio un delito ambiental, porque el hecho de presentar un documento de manera negligente, o sea, irresponsable, quiero decir, de pronto va a conllevar a esa acción, ¿quiénes van a ser a quienes tendría que procesárselos? Ante el Ministerio Público, al representante legal, al consultor ambiental y al servidor público quien haya revisado el documento. Miren cómo es o sea, la corresponsabilidad que está trayendo las nuevas disposiciones. Es por eso que es muy importante que de pronto el consultor ambiental sí otorgue o describa información que corresponda a la actividad, obra o proyecto. También se pide el número de teléfono, el número de celular y el correo. El correo de pronto, como les decía, también por un tema de procedimiento se notifica al consultor ambiental. ¿Qué se notifica al consultor ambiental? Con los informes de revisión y evaluación, con los informes de aprobación, con los informes de devolución, con ese tipo de información, para que conozca también si corresponde en el plazo que así establece la norma, puede ingresar enmiendas y complementaciones. Obviamente, se requiere el dato de registro del RENCA, la fecha de emisión de ese RENCA. Antes, o sea, hace unos 2 años, la vigencia era 1 año, ahora tiene ya 2 años. El tema del RENCA, para un conocimiento general, hay 3 tipos de categorías de RENCA. La categoría A, que en este caso el consultor solamente puede hacer formulario de nivel de categorización ambiental y prospección minera, solamente formulario. Y formulario de registro ambiental industrial.
Eso es lo que establece el RENCA. Y los categoría B pueden hacer todo, o sea, PPM, MAP, manifiesto, LAS, formularios, pero lo único que no puede hacer es estudios de evaluación de impacto ambiental y después está habilitado para todo. Y la categoría C puede hacer todo, es decir, hasta incluido EIA. Esa es la diferencia. Bien, el punto 3 del formulario exige datos de la empresa, razón social. Aquí es otro problema muy recurrente que se comete. Generalmente ponen el nombre de la actividad o proyecto. Aquí es razón social, porque una empresa puede tener varias, qué sé yo, actividades. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Han debido escuchar de Sofía, ¿no es cierto? Sofía es una empresa que se dedica en realidad a hacer tiene muchas actividades económicas. Sofía, dentro de sus actividades, tiene granjas avícolas, por decir. Tienen industria, es decir, faenadora de aves, matadero, si ustedes quieren. Asimismo, ustedes han debido ver este puesto Sofía en las radiales, donde venden embutidos y todo ello, de lo que ellos producen en la industria. Entonces, por lo tanto, aquí solamente el formulario requiere la razón social de la empresa. El sector está referido si corresponde al sector privado o al sector público. Si es un gobierno municipal, será público, ¿no es cierto? Esa es la información que requiere. Bueno, el domicilio legal de la empresa, el número de registro de Fundempresa, por ejemplo, todas las actividades privadas o las empresas, las organizaciones privadas tendrán Fundempresa. Los municipios no van a tener porque no son pues empresas, ¿no? En todo caso, los municipios prácticamente no requieren. Y cuando se hace el llenado, se debe poner el término no corresponde o no aplica. No es cuestión de dejarle vacío al formulario. De igual manera, fecha de registro, si es que hubiera Fundempresa, y el número de NIT. Municipios tiene, o sea, las entidades públicas como las privadas, pero ¿quiénes no tienen? Por ejemplo, si hay qué sé yo, una persona que quiera construir su edificio y de pronto no es empresa y es unipersonal. Entonces, como es unipersonal, no va a requerir NIT. Y entonces eso obviamente que ese aspecto se verifica con la documentación que él presente. Entonces no aplica. El departamento, ciudad, dirección, ¿de dónde? De la empresa. Teléfono fijo y el correo. El correo electrónico de la empresa, que generalmente se reitera el correo electrónico del representante legal. Bien. Ingeniero. Adelante. Una consultita en su anterior diapositiva. Ya. Va a disculpar. Cuando dice domicilio legal y dirección, ¿en ambas se pone el mismo?
A ver, por un tema de coherencia o de relación, digamos, sí, de relación, tendría que ser el mismo dato. O de pronto, no se olviden, a ver, si la razón social fuera unipersonal, ¿de quién pusiera? O sea, les dije, ¿no es cierto?, que a veces hay unipersonales, o de pronto hay empresas que es de una sola persona, digamos, ¿no? Ese análisis, es buena pregunta esa, es buena pregunta. Ese análisis ustedes lo van a hacer con la documentación que reciban. Porque en el punto 1, a ver, vamos a volver, dice datos del representante legal, que también puede ser unipersonal, y por lo tanto el domicilio legal va a ser del unipersonal. Si es un gerente, pongámosle gerente de Zaguapaz, por decir. Va a ir el nombre del gerente y va a ir el domicilio legal a donde vive el gerente. Eso es lo que se pide. Ahora, vamos al punto 3. Si es unipersonal, aquí de pronto se va a reiterar el mismo dato del punto 1, ¿no es cierto? Pero aquí dice razón social Zaguapaz, por decir. El domicilio, entonces, por un tema de permanencia y de trabajo, porque ese gerente va a estar ahí cuando en horarios de trabajo, por decir, sí se puede indicar tanto en domicilio legal como en la dirección, la dirección de la empresa. En este caso, de la empresa a donde está de la central, se puede describir. Si es unipersonal, reitero, se puede reiterar lo del punto 1 en el domicilio legal como en dirección. Eso sí, no habría ese análisis. Claro que cuando así corresponda, ustedes deben determinar de la documentación que les anexen, que les entreguen, digamos, ¿no? Está bien. Luego me pasa su nombre. ¿Quién me preguntó? Es que no veo, estoy con la Aurora diapositiva. Zavala. Aurora, un ratingo, Aurora, no se me vaya. Quiero anotarle. Muy bien. Continúo. El punto 4. No, está bien. Muy bien. 4, identificación y ubicación del proyecto. El formulario requiere información como el nombre del proyecto. Miren cómo va cambiando el esquema de la información. Muchos ponen el nombre del proyecto, la razón social, es decir, les ponía el ejemplo de Sofía, ¿no es cierto? No consiste en eso. El nombre, básicamente el nombre del proyecto está referido, por decirles, granja, cría y engorde de aves de corral, ¿no es cierto? Porque este nombre del proyecto es importante que lo saquen en función a lo que establece el decreto. A ver, les voy a mostrar el decreto. Un ratito, espérenme. Por ejemplo, este ejemplo a donde estamos viendo del formulario es de un edificio. Vamos a ir, para no confundirles, vamos a ir por esa línea del edificio, nos vamos a olvidar un poquito del nombre de Sofía. Miren, cuando
En realidad, dice, hay el sector, ven, este es el listado del anexo A, hay 19 sectores. Aquí, por ejemplo, dice sector urbanismo y vivienda. Subsector urbanismo, y están aquí hay una descripción de las actividades, obra o proyecto, el aspecto a considerar, y la otra columna es la categoría. A ver, esta es construcción de un edificio. Dice, por lo menos en urbanismo, dice construcción de infraestructura de instituciones públicas y privadas, construcción de mercados municipales, construcción de infraestructura de instituciones públicas y privadas, construcción de infraestructuras recreativas, cines, multicines, teatros, centros comerciales. En sector vivienda, vamos a ver qué es lo que hay en sector vivienda. Construcción de viviendas, de infraestructura de viviendas unifamiliares. Miren, hay viviendas unifamiliares. Aspecto a considerar ninguno. Parcelamiento urbanístico incluye apertura de vías. Aspecto a considerar ninguno y es categoría 3. Construcción de viviendas multifamiliares, edificios, urbanizaciones y condominios. Y el ejemplo que estamos poniendo es edificios. ¿Qué aspectos a considerar establece la norma? Se encuentre en áreas intervenidas. En una mancha urbana es un área intervenida. Cumple. No se ubiquen al interior de un área protegida. Está en una mancha urbana, cumple. O sea, de Santa Cruz de la Sierra, quiero decir. Incluye la implementación de cuerpos de agua artificiales, piscinas, lagunas u otros, con una capacidad menor a 2.500 metros cúbicos, todo depende. Puede ser que tenga una laguna mayor a 2.500 metros cúbicos, se va a la categoría subsiguiente, sería categoría 2. Esa es la aplicación de la norma. Es para eso que sirven estos aspectos a considerar. Que no impliquen toma de aguas directas de cuerpos de agua superficial, si es que no hay, obviamente, si es un edificio no tendría que haber, pues, ¿no? Una captación superficial. Pero si es una urbanización, de pronto sí. Que cuenten con un sistema de tratamiento de aguas residuales o cuenten con servicio de alcantarillado, o sea, ya dice, ¿sabe qué? Deben contar con un sistema de aguas residuales y cuenten con el servicio de alcantarillado. Ya está, o cuenten, dice, ¿no? Una de dos está dando la opción para la categoría 3. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice, construcción de viviendas de infraestructura de construcción de infraestructura de viviendas unifamiliares, categoría 3, aspecto a considerar ninguno. A ver, acuérdense, ninguno y la categoría 3 y la actividad, construcción de infraestructura de viviendas unifamiliares. Nos vamos a ir a la categoría 4, al mismo sector, y vamos a ver qué es lo que considera para que sea categoría 4 o como consecuencia categoría 3, digamos, ¿no? Esto lo que les voy a decir también es un problema recurrente. No analizan y cabalmente esto es para ver esas consideraciones. Miren, urbanismo está casi todo, pero no nos interesa urbanismo para el ejemplo. Nos interesa la construcción de infraestructura de viviendas unifamiliares. ¿Se recuerdan? Esta es la actividad que está en el subsector vivienda. Los aspectos a considerar para que sea categoría 4. No debe superar 2 niveles, planta baja y primer piso. Es decir, si ustedes ven, el hecho de que haya construcción de infraestructura de vivienda unifamiliares
Si es mayores a los 2 niveles, cambia de categoría. Ya se va a la categoría 3. ¿Y se recuerdan qué aspecto considerar? Decía ninguno, pero el 4 ya le mide las consideraciones. Que cuenten con servicios de alcantarillado y residuos sólidos en el área del proyecto es otra condicionante. Hasta 200 viviendas juntas en la misma área, miren, hasta 200 es categoría 4, pero siempre y cuando sean unifamiliares. No se ubiquen al interior de un área protegida o territorio indígena originario comunal, me parece que es el TIOC. No debe realizarse el desmonte. Miren, esas condicionantes pone para que sea categoría 4. Y les decía que las categorías 4 sí, no requieren licencia, si quieren lo hacen, pero por un tema de formalidad sí lo tramitan. ¿Está claro esa consideración? Si es que tuvieran alguna duda, adelante, porque no voy a volver a repetir sobre la aplicación. Tal vez tengan otra adicional. Adelante. Está claro. Muy bien. No, es fácil. No se preocupen, es así. Es de simple la aplicación, solo que es de analizar. Y les cuento que en ese tipo de análisis hay muchos problemas. Se les devuelve y ¿sabe cuánto cuesta un formulario? 500 bolivianos al Banco Unión y la verdad que conlleva problemas a veces. Por eso es de pronto también hay, si se quiere, hay mucha gente nueva, joven así, que están incursionando a la temática de consultoría. Y la verdad que haciendo ese análisis y de pronto organizándose entre unos 3 y 4 personas, hacen una empresa y muchas veces les va muy bien, les va muy bien. Bien, continuamos. Entonces, quiero una consulta. Adelante. ¿Los 500 bolivianos del Banco Unión es lo que cobra la gobernación por la revisión de un formulario o...? Exacto. No, así es. La ley de tasa es por la revisión y evaluación. Lo que dice su compañera es cierto. Obviamente, si uno hace un análisis, por decir, el tiempo de duración de una licencia son 10 años. Si uno le divide el monto, especialmente ya los representantes legales no reclaman porque de pronto saben que la licencia es 10 años, por decirles. Y bueno, es parte de la gestión ambiental, pues, ¿no? Pero es cierto, eso sí, es por la revisión y evaluación. Entonces, ingeniero también mencionó, va a disculpar, es que también mencionó que el formulario cuando pertenece a categoría 4 se lo hace por formalidad, o sea que no es obligatorio para las categorías 4. Sí. ¿Cómo es su nombre? Verónica. Verónica Herrera, ¿no? Sí. Así es, Verónica. La ley dice, la norma dice, el 3856, que las categorías 4 no requieren. ¿No requieren qué? Licencia ambiental. Así de claro y contundente es la norma. Pero dice la misma norma, como procedimiento, aquel administrado o representante legal que crea, que indique que su AUP es categoría 4, debe elevar una consulta o una nota a la autoridad ambiental competente para que certifique si es 4 o no. ¿Y qué ocurrió en la vida real? O sea, en nuestra realidad.
les comentaba que presentaban una hojita, una nota, con una media plana o una plana que no decía nada del proyecto. Entonces, lo que hizo Gobernación, porque en base a esa nota, a esos párrafos, uno no se puede certificar. Y como quien dice, pues no, los errores se aprende, o sea, de los errores uno aprende. Bajo ese procedimiento se respondió a 2 notas. Y el caso es de que nos engañaron, o sea, engañaron a la autoridad, digamos. Uno estaba en Roboré y otro estaba aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y dijo, no, mi edificio de 4 niveles, dígame si es 4. Sí, es 4. Ya. Se hizo seguimiento y el caso era de 6 niveles. Pero bueno, logró engañar, proceso, claro, no se salvan, ¿no? Proceso. Y en Roboré era público, proceso. O sea, se le dijo, no, ¿sabe qué? No mienta. No, esto no es categoría 4. Entonces, para que no exista eso, porque al final faltaba información, se generó una circular a donde dijo, aquellos que requieran, o sea, de manera voluntaria, un certificado de categorización, porque la norma dice eso, presenten un formulario de nivel de categorización y además los requisitos técnicos legales son estos. Presenten los planos, presenten los derechos propietarios, o sea, lo más importante. No es riguroso, no se olviden que son instrumentos que regulan la parte ambiental, si se quiere. Deben tener un plan de manejo de residuos seguro. En atención, ¿por qué, digamos? Porque la ley 755 está en plena vigencia y hay una interrelación entre normas, seguro que hay. Entonces, pero no son causales de devolución, ¿sabían? No es una causal de devolución. Por decir, hay un plan de manejo de residuos deficiente, digamos, ¿no? Se lo puede observar, pero ya, complemente, así. Y lo complementan sin mayor rigurosidad, sin mayor análisis, y se les da el certificado. Entonces, ese hecho, este circular, de alguna manera ha ido organizándolos o educándonos, o sea, nos hemos educado, quiero hablar en plural, porque al final el propósito es ese, pues, ¿no? No engañar a la autoridad, porque muchos habemos hábiles para engañar a ciertas cosas, digamos, ¿no? Y bueno, ahora ya está en plena vigencia, es voluntario, reitero, es a requerimiento. Ingeniero, Sí. Esa era mi duda. Le iba a preguntar, al ser voluntario, si por ejemplo, la OP que yo tengo es categoría 4 y tiene algún error, no sé, ellos me hacen notar, me lo devuelven o entonces omiten alguna falla que hay. Sí. A ver, para verificar si es 4 o no, nos vamos al listado, por eso les dije. Claro, sí, eso entendí. Yo sé, digamos, y yo sé que es 4, pero por X razón tuve un error tal vez en el llenado y entonces eso mencionaba usted, ellos no son rigurosos tal vez como en otros, no sé, en otra categoría, digamos, que fuese ya más, no sé, como una categoría 1 o 2, digamos, que no... A ver, sí. A ver, lo riguroso pasa en la aplicación de la norma. Yeah. Es decir, uno dice, es 4, dice, ¿no? Y llegado el momento de la norma, o sea, de la revisión del listado del anexo A, si se verifica que es 4, sí es 4. Si por sí no se verifica que es 4 o que le falte, por decir, ustedes saben que en el área rural generalmente, o sea, estoy poniendo un ejemplo medio absurdo, digamos, ¿no? No hay servicios básicos.
por decir, de recojo de residuos y alcantarillado, como pide la categoría 4. Entonces va a ser, no tiene nada de esto, por lo tanto va a ser categoría 3. Miren cómo es la forma de cómo se interpreta. Pero, o sea, ahí hay un pero, pues, ¿no? Cuando el AOP, el consultor ambiental, identifica y considera y analiza los aspectos a considerar, todo ello lo describe en el resumen ejecutivo. Se lo describe para que le ponga en contexto al evaluador. No se olviden que los evaluadores no siempre van al lugar del proyecto. Y además, si irían, va a ir a ver un lote pelado, por decir, no va a haber nada, porque por algo están tramitando. Entonces, se apoyan en los planos que puedan apuntar. Por ejemplo, en la realidad, lo que se ve es de que van escondiendo algunos planos, o sea, referido a los niveles. En un corte de perfil, según los arquitectos, porque hay cortes de edificios donde se puede visualizar los niveles, cabalmente no quieren adjuntarlo, digamos, ¿no? Para ver si pasa o no. Pero ya como cabalmente uno puede verificar a través de un corte del proyecto, a donde podamos ver, a donde se pueda verificar los niveles, de igual manera, el hecho de que sea menor a 4 niveles, sí, es categoría 4. Y es una vivienda multifamiliar y la norma dice que es categoría 4. Si es un plano aprobado por el gobierno municipal y es una vivienda unifamiliar y es de 3 niveles, es categoría 3. ¿Entienden? Ustedes tienen que tener mucho cuidado hasta en los planos que apruebe el gobierno municipal. Ellos son la autoridad local, si se quiere. ¿Cómo es su nombre? No anoto. No es Verónica, ¿no? No, soy Nicole Rojas. Nicole Rojas. Muy bien. No, está bien. No sé si está claros con respecto a Sí, por eso hace mención y va a mencionar, me imagino, el tema de los planos, que es lo más importante, creo, ¿no? Donde ahí mismo se dan cuenta de que sí corresponde a la categoría que usted hacía mención. Así es. Así es. Sí, Perfecto. eso era, ingeniero, gracias. No, muy bien, Nicole. A ver, ¿se acuerdan que dice el nombre del proyecto? Vamos a volver a la categoría 3. En la categoría 3, recuerdan que dijimos que, a ver, quiero mostrárselo. Urbanismo y vivienda. Era construcción de viviendas multifamiliares, ¿no es cierto? Entonces, esta construcción de vivienda multifamiliar y edificio, acuérdense de lo que les estoy diciendo porque voy a dejar de compartir y se los voy a presentar nuevamente el formulario. No sé si aquí. Sí. Debe ir, como dice aquí, el nombre de lo que establece el decreto supremo. Miren, dice construcción de vivienda multifamiliar. O sea, de aquí se debe correlacionar. Como dice su compañera, en los planos aprobados por los gobiernos municipales, porque son varios municipios,
ellos ya tienen, en el marco de su código de urbanismo, ya tienen de la forma del cómo se aprueban, si son multifamiliares, si son unifamiliares, todo eso ya lo tienen definido. Entonces, aquí va a ser construcción de vivienda multifamiliar guión edificio Rojas. Listo, ya lo identificaron. ¿Por qué? Porque este término de pronto es muy genérico. Y no se olviden que los proyectos, por un tema de base de datos, si ustedes quieren, o de registro, debe haber una especificidad para diferenciar. Pero lo importante es relacionar el nombre del proyecto con lo que establece el listado del anexo A. Es lo que decía su compañera, es muy cierto. De pronto se inventan a veces nombres que en vez de facilitar lo complican, se complican. Y el hecho es de que cuando se complican, se le observa y si no saben corregir de manera adecuada, se devuelve. Entonces, eso es muy importante y ya saben que de este punto ya se tiene que hacer una correlación, porque el decreto, el listado del anexo A, no hay una especificidad milimétrica respecto a la actividad. Eso también es cierto. Por eso debe haber una correlación, debe haber una semejanza, una identificación en función al listado y al nombre del proyecto que puedan identificar. Después, el punto 4 requiere la ubicación política del proyecto relacionado con el departamento, provincia, municipio, comunidad. Eso ya es información que ustedes ya lo pueden rellenar en función a la locación del proyecto. Pero sí, otro punto fundamental es la ubicación geográfica en coordenadas UTM. Se refiere a identificar el polígono del área donde se encontrará emplazada la AOP. Este término también es de la norma, porque la AOP dice lugar o el área donde se emplazará o donde será emplazada la actividad o proyecto. Entonces, de pronto, hay muchos planos que sí tienen sus coordenadas UTM, van a tener oportunidad ya de conocer. Y de pronto, dentro de esa superficie total, por decir, el plano que sea, el predio que sea de 1.000 metros cuadrados, porque hay lotes grandes, pues, ¿no? Especialmente en esquina. Y de pronto el lugar donde se va a emplazar la AUP o el proyecto es un polígono más pequeño. En realidad, por un tema también si ustedes quieren, de no ser así riguroso, se determina también que el hecho de que el edificio esté dentro de ese polígono es suficiente. O sea, no se requiere una exactitud de la locación de la superficie del proyecto. A ver, me explico mejor. Hay muchos consultores que obviamente aplican la norma y dice, es el lugar, la norma me pide el lugar o el polígono donde se va a construir el edificio. Cierto, así lo dice la norma. Entonces ellos agarran mucho un GPS, muchas veces agarran el celular o hacen a través de un sistema de información geográfica. Y el caso que a veces se mueve pues un punto, digamos, ¿no? Se mueve, digo, porque en términos ya cuando ustedes presentan el documento de la verificación, hay un desplazamiento, o sea, se sale del lote, digamos, se sale a la calle. Y eso en términos en términos de sistemas de información geográfica, según expertos o especialistas, dice que eso puede ocurrir. Y entonces, con esa problemática y todo,
lo que en todo caso se considera de que por lo menos nos den el polígono del lote, y siempre y cuando esté en el plano, en este caso otorgado por el municipio. Reitero, hay muchos planos que el municipio sí lo incluye en las coordenadas. Luego viene, y está resaltado con letras rojas, con relación al código catastral del predio y número de registro de catastral. Este acápite o este requerimiento, el 3856 lo excluyó. Así está en el 3549. Entonces ya no hay necesidad. Cabalmente aquí está lo que les decía. Perdón. La superficie ocupada por el proyecto. Miren cómo exige la normativa. Y ahí es donde un poquito existe un poco de problema, digamos, ¿no? Pero, reitero, por un tema de continuidad del proyecto, se toma en cuenta el polígono del área, porque al final es un lote, ¿no? El uso de suelo, sí, se mantiene, está referido al actual, por sí es un uso de suelo mixto. Por ejemplo, en Santa Cruz ahí está clasificado el tipo de uso de suelo. Hay vivienda, mixto, industrial liviano. Todos los que conocen San Aurelio, es un uso de suelo industrial liviano. Los que conocen el parque industrial, es un uso de suelo industrial. Los que conocen el área donde está Huaracachi, la feria de Barrio Lindo, es un uso de suelo terciario. Y hay ese tipo de usos de suelo. Y los usos de suelos mixtos generalmente son las radiales y avenidas. Bueno, el uso de suelo potencial. Adelante. Ingeniero, Adelante. es que no me acuerdo ese proceso. En el momento de que le dan al representante legal ciertos días para enmendar y corregir, una vez le dan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si sigue habiendo esos errores? ¿Vuelve a hacer el proceso desde un comienzo? ¿O no hay más oportunidad? No, está bien, pero antes quiero su nombre. ¿Su nombre? Brendy Torrico. Brendy. No es para que le ponga nota, le voy a poner nota, Brendy, es para eso. Ya, buena pregunta. De acuerdo a norma, se puede hacer una sola observación. Así lo dice, así lo establece la normativa. Entonces, ¿eso qué significa? Que si las enmiendas y complementaciones no satisfacen a lo requerido, se devuelve. Y se devuelve para que reinicien con un nuevo trámite. Eso dice la norma. Entonces, pero si ustedes ven, de pronto hay algunos aspectos de este formulario que pueden ser aún condicionados en la categoría una vez se categorice. Sí, se puede. No es tan riguroso el hecho de que no hayan o le hayan pelado, digamos, ¿no? Una cosa diferente es que no respondan, eso sí. Eso es muy diferente. Eso ya es una negligencia pura, pues, ¿no? No responder. Porque se entiende que si lo observó y lo va a ingresar, y ocurre muchas veces ocurrió eso. Lo observan y parece que el consultor dice, bah, lo ingreso lo mismo, digamos, y lo ingresan sin ninguna corrección. Sí, en ese caso sí se devuelve, porque se considera que es una negligencia pura. El número de certificado y expedido por y fecha
también fue excluido por el 38 o modificado, si ustedes quieren, por el 3856. Nota, dice, anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo, derecho propietario del inmueble y fotografías panorámicas del lugar. Sí, es bueno anexar, es decir, fotografías, si es un lote, demostrarán que es un lote. El hecho de que si haya construcción en ese lote, significa que iniciaron sin licencia ambiental la construcción. ¿Y qué conlleva eso? Proceso. ¿Y qué significa el proceso? 3 por 1000. ¿A qué se impone el 3 por 1000? Al monto de inversión, en este caso del proyecto. Bien. A ver, el punto 5, identificación del proyecto, está relacionado a información del sector. ¿Del sector de qué? Y subsector del, en base al decreto supremo o al listado del 3856. Nuevamente vamos a ir al 3856 y vamos a verificar que está en el sector urbanismo y vivienda. Ese es el sector. Y subsector vivienda. Bien, retornamos al formulario. Entonces, en este acápite se incluye esa información. El ámbito del proyecto, bueno, básicamente está referido si está en un área urbana o en área rural. Como es un edificio, se entiende que está dentro del radio urbano. ¿Pertenece a un área protegida? Si no pertenece, no aplica. A un tío no aplica, a otros no aplica. O sea, esa es la forma correcta de llenar y no dejarlo vacío. La actividad específica, que también es un punto muy importante, se refiere a esto. Voy a dejar de compartir nuevamente a la norma. La actividad específica es esta. Entonces, lo que deben hacer es copiar construcción de viviendas multifamiliares, edificios, urbanizaciones y condominios, entre paréntesis. O sea, eso es lo correcto. Pero si ustedes le pusieran construcción de viviendas multifamiliares, ya lo dijeron, ya lo describieron. Están cumpliendo lo que establece la norma. Y si lo copian en su total extensión, también es correcto. Eso es lo que se tendría que hacer. ¿Y saben qué hacen otros colegas? Aquí hacen un testamento en la actividad específica. Describen cosas que no corresponden y que al final, no sé cuál será la... Por eso vean cuál es la simplicidad de un formulario. No hay necesidad de estar rompiéndose la cabeza en estar inventándose cosas que de pronto, por ser muy creativos, se complican. El objetivo general del proyecto, sí, evidentemente. Generalmente los proyectos tienen un propósito positivo, pues, ¿no? Seguramente para cubrir o satisfacer las necesidades del propietario y las familias, por decir. Ese es el general. Lo que sí se ve es el objetivo específico y que de alguna manera no lo hace, o sea, es decir, no es que se esté saliendo de la norma, al contrario, entiendo que el propósito es de alguna manera identificar, si bien es cierto que el objetivo general es muy grande, o sea, por su mismo nombre, el objetivo específico va orientado, por decir, a la construcción de un edificio de 6 niveles en una superficie de 500 metros cuadrados, por decir. Además, se puede
colocar, cumplir con, por decirles, a ver, otro objetivo específico. Construcción de una piscina, siempre y cuando haya piscina. Piscinas y áreas verdes de acuerdo al diseño del proyecto. En último caso, generación de mano de obra, o sea, de trabajo. Sí, es un objetivo específico. Eso es lo que da un proyecto. Porque en los objetivos generalmente cometen un error. Dicen, como objetivo específico, cumplir la ley del medio ambiente. Cumplir, por decir, hay otros dicen, cumplir la ley, el plan de manejo de residuos sólidos. No, eso no es objetivo. En realidad, el objetivo es de la AOP, de la actividad obra o proyecto, que vamos a ir un poquito viendo más abajo, reiterando ese aspecto. La vida útil estimada del proyecto, obviamente, eso lo define, y cuando se les den el proyecto de una edificación, por decir, seguramente el ingeniero civil o el proyectista hace ese cálculo de la vida útil, y lo que deben hacer es solamente transcribir. Un aspecto muy importante es las etapas del proyecto. Generalmente, ahora hay 5 etapas, porque lo que está descrito con rojo, el futuro inducido, este decreto supremo 3856 lo modificó, o sea, ya no corresponde. La etapa de exploración es una etapa que está relacionada con los estudios, y se entiende que para hacer un proyecto se han realizado los estudios, y por lo tanto también no se llega a marcar. Las etapas que se llega a marcar generalmente es la etapa de ejecución relacionada a la construcción de la edificación, a la operación, que está relacionado con la habitabilidad de ese edificio, y de pronto hay tiendas comerciales. La etapa de mantenimiento, que está relacionado con el tema de mantenimiento de la infraestructura como tal. Y la etapa de abandono, que en realidad, si bien es cierto que la norma lo exige, pero no se le llega a marcar porque al final no hubiera forma de plantear actividades de abandono, porque en realidad una edificación no se hace pensando en demoler, por decirles un ejemplo, ¿no? Es por eso que se le deja en blanco, pero la norma del PPM pasa una vez se categorice, sí exige el plan de cierre y abandono, que sí deben adjuntar. El nivel de categoría, de acuerdo a la lista. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en la lista, este nivel de categoría, vamos a volver al decreto, se debe copiar de esta columna, de la categoría. En este caso es categoría 3. Bien. La inversión del proyecto está relacionado con el monto de inversión, en este caso, que llegaría a costar el proyecto. Como un dato general, haciendo con respecto a las edificaciones, según la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el metro cuadrado terminado de un edificio, según los ingenieros civiles, está entre 250 a 350 dólares el metro cuadrado. O sea, todo depende de los materiales, seguramente, ¿no? Pero es un parámetro que se maneja. Y obviamente fuente de financiamiento, si de pronto es propio, o si es un proyecto público, va a haber un aporte, por decir,
del fondo indígena y otro aporte del municipio. Se debe colocar eso. Claro, toda esa información se les debe dar. Bien, y el punto 6 en este caso está referido a la declaración jurada y a donde firma el representante legal y el responsable técnico. Y de este acápite, un aspecto al cuando pareciera no tener importancia es el lugar y la fecha. ¿Saben por qué tiene importancia poner el lugar y fecha? Porque no se olviden, como dice su compañera, cuántas veces se puede revisar y de pronto en la primera revisión va a entrar en una fecha distinta a las enmiendas y complementaciones. Y por lo tanto, para que haya una relación de la forma del cómo está avanzando la gestión de ese trámite, este punto es la que de alguna manera ve o demuestra de la forma del cómo se entiende. Muchas veces en este punto se ha visto que como hay consultores, y no es por referirme mal, es que lo copian lo mismo y no lo hacen ver, muchas veces ni lo avisan al representante legal, porque ustedes saben que los empresarios pues están más ocupados en otras cosas, digamos, ¿no? Y de pronto lo mismo. Entonces, ahí sí, es un tema legal. Inclusive, no es motivo de devolución, sí, pero se le puede llamar la atención al consultor. Bien, algunos criterios técnicos complementarios del resumen ejecutivo. A este instrumento sí debe acompañárselo con un resumen. ¿Qué información debe contener ese resumen? Una descripción de las características del proyecto. Por ejemplo, hablábamos de un edificio. ¿Cuántos niveles, instalaciones, infraestructura que contará? Por decir, les decía el ejemplo de piscinas, de pronto áreas verdes, depende de la forma de cómo se concibió el proyecto. Actividades que se desarrollará y otros datos de relevancia. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es realizar una descripción de los insumos y equipos y maquinaria. Este punto, al cuando pareciera no tener relevancia, es muy importante. Los insumos y equipos y maquinaria de pronto se debe hacer pensando en la etapa de ejecución, operación y mantenimiento. Por ejemplo, si fuera una construcción para almacén de agroquímicos, seguramente en la etapa de ejecución nada que ver agroquímicos, digamos, ¿no es cierto? Porque se va a construir el depósito. Pero ya en la etapa de operación, obviamente, va a haber manipulación de sustancias peligrosas. El contexto cambia. De pronto va a ser un ppm pasa las. Ya no solo será un ppm. Entonces, es por eso que de alguna manera es importante ya poner en contexto sobre las características y el alcance que va a tener el proyecto. Y también es muy importante considerar esa columna que les dije referido a los aspectos a considerar del proyecto con relación al decreto 3856. En caso de que no existan, como dicen, ¿no es cierto?, ninguno de esos, se debe hacer una relación. De acuerdo al decreto supremo 3856, el aspecto a considerar es ninguno. Listo, ya lo dijeron. Pero miren esa información tan resumida, pero muy relevante para que pueda tomarse en cuenta dentro de lo que es la presentación de un documento ambiental. El sector urbanismo y vivienda, el nivel de la categoría y la actividad específica
debe guardar relación o correspondencia con el estado de la categoría ambiental establecida en el decreto. Lo que les decía, tanto el nivel de categoría como la actividad específica verificadas en el listado debe estar muy relacionada o debe corresponder, si ustedes quieren, al listado que establece este decreto del 3856. El planteamiento del objetivo general debe indicar de manera clara y precisa lo que se pretende alcanzar de la actividad. Por ejemplo, la construcción de una vivienda multifamiliar de 5 niveles, superficies, entre otros componentes. La imagen satelital del sitio de emplazamiento debidamente georreferenciada. Sí, se exige, es un requerimiento. Las coordenadas geográficas en UTM del polígono de emplazamiento de la actividad obra o proyecto en coordenadas Excel, KML, KMZ u otros. Esto con la finalidad de facilitar al evaluador y poder copiar y poder vaciar para hacer un análisis cartográfico. A ver, es todo con respecto a la presente clase. A ver, preguntas. Adelante. Ingeniero, es que no escuché bien o no entendí. Cuando es actividades que no son actividades privadas, en el número de registro de Fundempresa no se le pone nada, entonces, sino si fuera municipal o departamental, o ¿qué le pongo? Lo que se debe indicar es no aplica. Por ejemplo, los municipios, las gobernaciones, los pueblos indígenas y otras instituciones no van a tener Fundempresa, no les corresponde, entonces se incluye, no aplica. Así, eso se debe de escribir. Ajá. Bien, Brenda. Ingeniero, una consulta. Haciendo mis prácticas, pude observar en el municipio de La Guardia que crearon una ficha técnica ambiental, ¿no ve? Donde anexaban las categorías 4, dándole su ficha técnica ambiental a nivel municipal. ¿Eso es, eso se puede dar o es ilegal o cómo sería? A ver, buena pregunta y buena observación al municipio. A ver, desde un punto de vista legal, conlleva responsabilidades. Evidentemente, la norma dice, quienes pueden otorgar licencia ambiental es la autoridad ambiental competente departamental y nacional. La nacional es a través del Ministerio de Medio Ambiente y la departamental, en este caso, es a través de las 9 gobernaciones del país. Entonces, cuando los gobiernos municipales están creando un instrumento, evidentemente ellos hacen en el marco de la ley de autonomías y de pronto sacan leyes municipales y todo eso. Pero en el tema ambiental hay un detalle, pues, ¿no? Uno depende o pende de un cordón umbilical, pónganle así para que un poquito me entiendan, que hay una dependencia de la autoridad nacional, de la autoridad departamental y de las instancias locales. En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, actualmente se entiende que su ficha técnica ambiental, que ellos lo han denominado, están dejando de aplicarlo, porque la Contraloría, se entiende que la Contraloría General de la República debe basarse a normas que se estén aplicando. Y de pronto se genera una especie de
observancias, o sea, de no legalidad. Desde un punto de vista de aplicación municipal puede ser que sea legal, porque hay una ley municipal, pero desde un punto de vista ya en aplicación a la norma y en atención a lo que hacen las auditorías, son hallazgos que en este caso son observados y de pronto conlleva procesos al servidor público, a quienes estén haciendo ese tipo de, qué sé yo, de requerimientos a sabiendas que no está en nuestra normativa. Eso es, Verónica. Gracias, Inge. Adelante, Melissa. Sí, en el tema esto de que una empresa crea un reemplazo, en este caso ya no se pondría en lo que es la elaboración del manifiesto, ya no se pondría entonces el registro de funda empresa, o no, o sí, no sé. Ya, el Fundempresa es un instrumento el cual uno que, si ustedes quieren, identifica a la organización como tal, a la empresa como tal. Y otro aspecto que agarra el Fundempresa, y es un dato muy interesante, es el alcance que podría tener la empresa. O sea, especialmente las empresas de servicio, uno puede verificar que hacen muchas actividades, construyen, inclusive comercializan, hay muchas actividades. Y otro aspecto es el monto de inversión. También ahí lo declaran el monto de inversión de la empresa. Entonces, por un tema de registro y de qué sé yo, de identificación, los Fundempresas viene a ser como un certificado de nacimiento cabalmente de las organizaciones. Entonces, y considero que como es un instrumento, ahora que está bajo la administración del gobierno, porque antes lo administraba CAINCO, tiene la misma función. Son documentos los cuales corroboran si ustedes quieren, la legalidad de las empresas. Sí, indistintamente, sea en instrumentos de prevención o sea en instrumentos de adecuación, se debe presentar. Adelante, Cristian. Alzó la mano. Ingeniero, bueno, una información más que podemos agregarnos ahí, que ya Fundempresa ya no está trabajando, ya ha sido reemplazado. Así es. Sí, Fundempresa solamente trabajó hasta el 31 de marzo de 2022 y ahora actualmente ha sido reemplazado por el Servicio Plurinacional de Registro y Comercio. El CEPREC. Cierto. Sí. Así es. Y bueno, hay algunas actividades que tienen Fundempresa, ¿no? Que tienen, creo, vigencia hasta el año 2023. Se está tomando en cuenta nomás, pero ya no hay Fundempresa. Cierto, claro, pero aún hay vigencia. Y miren lo que dice Cristian es interesante, ¿no? Este formulario del anexo A, evidentemente hay una especificidad del formulario, dice funda empresa. Entonces, o sea, lo que va a corresponder es presentar ese otro bajo la denominación del otro nombre, pero sí se va a requerir. Se recuerdan en el anterior formulario, del anterior régimen, el NIT era como RUC, ¿se acuerdan del RUC? Registro Único del Contribuyente, y después, como ya se impuso el NIT, entonces, número de identificación tributaria, me parece que significa, se requería, pero desde un punto de vista de observación, por decir,
se indicaba presente su NIT, ya no decían RUC, porque el RUC ya no existió, pues, ¿no? Como el caso de Fundempresa. Entonces, en el tiempo, además que se vayan migrando a la nueva administradora, que en este caso está bajo ya el gobierno, el Estado, seguramente va a haber eso, pues, ¿no? En todo caso, tendría que el Ministerio modificar el formulario, pero no creo, sinceramente, que lo haga solamente por el término de empresa. Bien, está bien, sí, es cierto. Ya no hay Fundempresa. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta, duda? Buenas, ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches, José Luis Flores. Vamos. Sí, dos preguntitas. Bueno, es dura, personal, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, del representante legal, como también el representante técnico, hubiera una percancia de cualquiera de esos dos, como la declaración jurada es como un proceso, ¿no? ¿Qué se haría en la parte legal? A ver, evidentemente, este tipo de instrumentos de regulación de alcance particular tienen declaración jurada. El hecho de que sea ese término de declaración jurada, uno entiende que todo lo que ellos describieron o propusieron sí es cierto. En otras palabras, se debe dar fe a lo descrito. En caso de que exista se identifique alguna anormalidad, alguna falsedad, como dice el RENCA, corresponde, uno, llamada de atención para el consultor, remitiendo actuados al ministerio para que le suspenda su RENCA, y al representante legal proceso. Eso correspondiera. Ahora, otra duda. Ahora, en el caso, como si fuera una actividad o proyecto realizado por la prefectura, como digo, que tiene que dar en la sala categoría, ya sea primeramente la prefectura, después, si fuera el mayor, no sería el gobierno, pasaría directamente al gobierno, o sí tenía que verlo el municipio, si tuviera en su mancha urbana, se puede decir. Ya, no, está bien. ¿Saben? Hay un procedimiento. El hecho de que, por ejemplo, hay un decreto supremo, el 091, sí, 091 o 92, que da representación legal a los subgobernadores. Es decir, el hecho de que uno no puede ser juez y parte para revisar documentos, por decir, este decreto le da representación legal a los subgobernadores. ¿Y qué hacen los subgobernadores? Tramitan proyectos de la gobernación, digamos, ¿no? Implícitamente hay un juez y parte, pero como hay este decreto, de alguna manera es un marco legal que a ellos sí les da esa potestad de ser representante legal. Obviamente que deben presentar su designación por el gobernador y todo ello. Sí puede ser. Ahora, cuando hay un proyecto del ministerio, por decir, evidentemente dentro de los procedimientos, evidentemente no puede haber ese juez y parte. De pronto, si hay un proyecto del ministerio y tiene alcance departamental, el ministerio, por ejemplo, de transporte o del ministerio de agua y de medio ambiente y agua, por decir. ¿Se recuerdan de los proyectos Mi Agua, Evo Cumple y todo ello? En algunos casos, por ejemplo, la unidad, ¿han escuchado de la UPRE? Unidad de apoyo a proyectos rurales, algo por ahí significa UPRE.
ellos, por ejemplo, aprueban proyectos, en este caso, del mismo gobierno. Hay otro decreto donde dicen, los proyectos SUPRE serán gestionados a través de la vicepresidencia de la República y quien otorgará las licencias ambientales será el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, en esa parte, la parte legal ha ido trabajando, ha ido procesando con documentación legal, con decretos, resoluciones, de tal forma de que se ha ido trabajando bajo ese criterio. Una cosa que debe estar claro, que el gobierno municipal no otorga licencias ambientales en el régimen general y quienes otorgan es la autoridad ambiental competente departamental y la nacional. Gracias, ingeniero, por aclarar mi duda. Está bien, José Luis. Estaba hablando alguien, una mujer, una su compañera. Ingeniero, pero según igual a la normativa que dijo la compañera sobre la FTA, ¿no? Le da también el poder de poder entregar, creo, licencias ambientales a las actividades menores, a los municipios, ¿no? Por eso mismo, evidentemente, ellos seguramente en el marco de la autonomía han creado este tipo de instrumento. Bueno, yo en este momento no soy quien para hacer esa crítica, pero en el marco de lo que establece la normativa ambiental en vigencia, no deben, porque puede conllevar responsabilidades al servidor público o a quienes estén manejando eso. Bien. Bueno, vamos a llamar lista. Allá. Una pregunta. ¿Lograron entrar al subir al Moodle mucha información? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien me puede decir si logró ingresar? Ingeniero, No se pudo. sí, para la unidad 2 y la unidad 3 no se pudo ingresar. Porque les cuento que traté de subir como subo en otras plataformas del Moodle. No, ingeniero, no es que no subió, sí subió, sino que pide acceso para poder leerlo. Claro, pero deben escribirme a mi correo, pues. Yo revisé mi correo y nadie me pide que comparta. Eso me dijeron. Me van a... Porque hay un correo, ¿no es cierto? Sí, yo le mandé altísimas veces, que era de seminario y si podía darme acceso y todo eso. Le mandé como 3 veces, la verdad. Ah, ya, voy a revisar porque revisé el día, a ver qué día, el día domingo y nadie me pidió. Nadie, absolutamente. Pero voy a revisar nuevamente. La verdad que desde el día domingo en la noche no lo he visto en mi correo. Ajá, ya. Sí, y voy a seguir subiendo material, todo el material que estamos avanzando. Ya, bien. Y si tienen dificultad, por favor, se pueden comunicar con la ingeniera Giancarla. Yo lo voy a hacer, pero si pueden. ¿Ya? A ver, atentos. Melcy Delgadillo. Presente, ingeniero. Bien. Verónica Herrera. Presente, ingeniero. Ya, está bien. Fernando Peña. Presente, ingeniero. Bien. Irene Herrera.
Presente, ingeniero. Bien. Eusebia Morales. Presente, ingeniero. Bien. Lisette Rodas. Presente, ingeniero. Bien. Vanessa Huarachi. Presente, Bien. ingeniero. Ya.